Hola chicos, en este apartado vamos a estudiar a una familia muy importante de virus, que es la familia Orthomyxoviridae, que comprende el género influenza virus y sus diferentes tipos. Este virus es muy importante, muy estudiado. eh, a nivel epidemiológico ha causado muchos brotes, tanto epidémicos como pandémicos. em, Es así conocida la historia, por ejemplo, de la gripe española, que fue a causa del virus H1N1, influenza A H1N1, que causó aproximadamente de 20 a 40 millones de muertes. Entonces, en este apartado vamos a estudiar un poco la estructura de estos virus, la replicación, la patogenia, las manifestaciones clínicas y las medidas de prevención. Entonces, esta familia está dentro del grupo de los RNA virus, de cadena simple, de sentido negativo. Son virus envueltos y tienen genomas segmentados. Y vamos a ver más adelante que eh, la segmentación del genoma le confiere una gran capacidad para realizar saltos antigénicos y producir nuevos subtipos de influenza A virus. Bien, entonces, continuando con nuestra clase, podemos mencionar que la estructura de estos viriones se aproximan a los 100 nanómetros. Poseen eh, como envoltura dos capas, una interna y la otra externa. Ahora la interna sería conformada por proteínas y la externa por una bicapa lipídica. Em, y con proyecciones que son la hemaglutinina y la neuraminidasa, factores importantes, factores de virulencia importantes de este virus para provocar infección en el ser humano. El género de influenza virus se puede dividir en tipos, en A, B, C y D. Los del tipo A pueden producir enfermedad en el ser humano y en los animales. Eh, los tipos B y C pueden producir solamente infecciones en el ser humano y la D, eh, infecciones en los animales. Aquí el más importante y el más conocido es la influenza A, influenza tipo A, porque tiene una alta capacidad de recombinación genética. eh, o sea, puede haber combinaciones de genomas entre virus propios de humanos más virus propios de animales y dar lugar a un nuevo subtipo de virus. En cuanto a la estructura, entonces, como mencionamos anteriormente, eh, y podemos ver aquí en la figura, eh, la hemaglutinina y la neuraminidasa eh, juegan un papel muy importante en la patogenia de la infección por influenza, porque en el caso de la hemaglutinina, por ejemplo, sirve para adherirse a la célula huésped por residuos de ácido ciálico. Entonces, por medio de esa estructura, entonces facilita el ingreso de este virus para poder replicarse, ¿verdad? Y una vez que se replica mediante la neuraminidasa, puede liberarse, puede romper esas uniones con ácido ciálico y salir afuera de la célula huésped y infectar otras células adyacentes. Luego tenemos la proteína matriz, nucleoproteínas que están asociadas al RNA.
Y otras proteínas también, no menos importantes, la NS1 y NS2, que son proteínas no estructurales, no forman parte de la estructura del virus, pero sí juegan un papel importante en la replicación del virus. Y luego tenemos la PA, PB1 y PB2, que eh, con- son parte de la RNA polimerasa. Entonces, la influenza virus se pueden clasificar de acuerdo a los antígenos que tienen tanto internamente como por fuera. Em, Se puede clasificar de acuerdo a los antígenos internos mediante las proteínas, las nucleoproteínas y la proteína M, que son específicos de tipo. O sea, yo puedo diferenciar el tipo A del B porque cada tipo tiene una proteína M específica y nucleoproteína específica. De acuerdo a los antígenos externos, yo puedo diferenciar subtipos porque puedo tener diferentes tipos de hemaglutinina y diferentes tipos de neuraminidasa que son específicos de cada subtipo. Por ejemplo, eh, hoy en día se encontraron o se conocen 18 subtipos de hemaglutinina y 11 subtipos de neuraminidasa. Eh, Esa clasificación corresponde más a la influenza A. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque las variaciones antigénicas en los tipos B y C son menos frecuentes. Y por eso no se dividen, no reciben esa nomenclatura. Entonces, para nombrar un poco a estos virus que son del tipo A, yo puedo manejar este orden para designar a un tipo y a un subtipo de influenza. Por ejemplo, si yo quiero clasificar entonces a un virus de la influenza, puedo empezar por el tipo, que el más importante sería el A. Luego, el lugar del primer aislamiento, por ejemplo, puede ser una ciudad. En este caso nos pone el ejemplo de Bangkok. Y luego la fecha del primer aislamiento, que sería en enero del 79. Y seguido de eso, el subtipo de hemaglutinina y el subtipo de neuraminidasa, que aquí nombra el H3N2. Entonces, esto se puede aplicar para la nomenclatura de los virus de la influenza A. Entonces, siguiendo, para hablar un poco de los antígenos de superficie que juegan un rol importantísimo en la patogénesis de la infección por influenza virus. La hemaglutinina, que es muy importante, como ya mencioné, que sirve para la adherencia a la célula huésped e infección posterior. Pero no solamente eso, sino también que puede inducir una respuesta inmune en el huésped. O sea, los anticuerpos que se forman directamente contra las hemaglutininas. Entonces, cuando hay variación, cuando hay mutación, deriva o salto antigénico, entonces por parte de un influenza virus, ya la inmunidad no lo puede detectar porque ya cambia la hemaglutinina, entonces la inmunidad ya no puede reconocer al nuevo virus, ¿sí? Em, por otro lado tenemos la neuraminidasa, que es la que facilita la salida del virus una vez que infectó a la célula huésped y se dividió. Entonces, por la hidrólisis de los residuos de ácido silálico, donde se anclan eh, estos virus, o los viriones más bien sería. Los viriones. Entonces, algunos aspectos ecológicos que tenemos que tener en cuenta, eh, que son muy importantes para la formación de nuevos virus del género de influenza. Como les mencioné, influenza A, por ejemplo, puede haber en animales y en humanos. Eh,
Específicamente es importante en los animales silvestres porque a partir de los animales silvestres que se pueden dispersar por todo el mundo, pueden pasar a los animales domésticos. Entonces, y luego de los animales domésticos pueden pasar al ser humano. Y esa es la vía más frecuente, ¿verdad? Cuando se generan estos nuevos virus, entonces a partir de los animales domésticos pasan a los seres humanos, ¿verdad? Por el apego que tenemos a los animales domésticos. Esta es una tabla que indica los diferentes tipos de neuraminidasa que se conocen hoy en día. Por ejemplo, la neuraminidasa 1 indica que puede afectar a humanos, aves y cerdos, por ejemplo. La neuraminidasa 6 puede afectar a humanos y a aves. La neuraminidasa 10 solamente puede afectar a animales. Por ejemplo, aquí indica murciélagos y también el 11, neuraminidasa 11. Entonces, aquí, por ejemplo, la neuraminidasa 1 puede provenir de un virus de la influenza humana, aviar o porcina. Por otro lado, tenemos a los subtipos de hemaglutinina. Por ejemplo, la hemaglutinina 1, 2 y 3 puede afectar a humanos, aves y a cerdos. La hemaglutinina 9 también, la 10 puede afectar solamente a humanos y aves. Y a partir de la 11 hasta a la 16 puede afectar a aves solamente. Este es un esquema básico de cómo se formó, cómo se generó el virus H1N1 que fue el causante de la pandemia en el año 2019 que se generó en California. Eh, Esto surgió a raíz de que hubo una combinación de tres eh, subtipos de virus diferentes. Eh, un virus aviar, influenza aviar, una influenza porcina y una influenza humana. Entonces, ¿esto en qué huésped ocurrió? Ocurrió en los cerdos. Entonces, concomitantemente hubo una infección de las células del cerdo por influenza humana, aviar y porcina. Entonces, ahí se generó o se formó un nuevo virus, capacidad de poder infectar a seres humanos. Entonces, a partir de ahí surgió este virus que produjo una pandemia importante en el año 2009. En cuanto a la contagiosidad de este género de virus, em, son muy contagiosos, ya que se pueden transmitir por aerosoles, em, por contacto directo, por contacto indirecto, a través de materiales contaminados, fomites. Tiene un periodo de incubación bastante corto, por ende hace que una persona no inmunizada o que no tuvo contacto previo antes con el virus o no adquirió una inmunidad artificial mediante vacunas, entonces hace que sí o sí desarrolle la enfermedad porque no le da tiempo al sistema inmune de desarrollar inmunidad, ya que su periodo de incubación va de 1 a 4 días. Entonces hay personas que, a pesar de que el virus está en su organismo, no desarrolla la enfermedad, no desarrolla la gripe. Aproximadamente en un 50% de personas ocurre esto, que permanecen asintomáticas. Cuando la persona se ve afectada, entonces, cuando sí se ve afectada, puede durar el cuadro aproximadamente una semana, pero se ve más eso en adultos
pero en niños se ve por más de 10 días, 10 o más días, ¿verdad? De síntomas. El virus puede permanecer infectivo una vez que la persona está con sus síntomas, puede contagiar, inclusive antes, en el periodo de incubación, ya tiene la capacidad de poder diseminar al virus y de infectar a otras personas. En cuanto a la diseminación, ocurre cuando una persona infectada tose, estornuda, habla e incluso cuando respira, elimina unas partículas cargadas con el virus. Entonces, cuando comparte espacio físico una persona infectada con una persona previamente sana, entonces le puede transmitir la infección o en todo caso el virus. Entonces podemos tener tres modos de transmisión. El primero es por gotas, entre comillas, es el que se transmite por aerosoles. Luego tenemos la transmisión aérea y por último la transmisión por contacto, que puede ser directo o indirecto. Bien, la primera forma de transmisión entonces es por la transmisión por gotas o aerosoles. Esto ocurre cuando una persona infectada tose, respira, eh, cerca de otra persona que es inmune a este virus o está previamente sano. Y estos aerosoles que se forman entran en contacto con la conjuntiva ocular de esta persona sana o con la boca o con la mucosa nasal. De esa manera se contagia. Otro es la transmisión a través del aire cuando una persona tose o estornuda o habla y las gotículas que salen con las secreciones de la persona infectada se pegan por las partículas del aire, ¿verdad? El polvo, por ejemplo, y queda suspendida por mucho tiempo en el aire. O son llevadas, ¿verdad? Por corrientes de aire. Entonces, esas partículas cuando entran en contacto con la mucosa conjuntival o como la mucosa nasal o la boca de una persona previamente sana, entonces se infectan. La otra forma de transmisión del virus es la de contacto, ¿verdad? Que puede ser directo cuando una persona infectada tiene contacto directo con otra persona previamente sana. Y el indirecto cuando una persona previamente sana toca objetos que están contaminados con secreciones de una persona infectada. Y luego se lo lleva a la boca o a la mucosa nasal o conjuntival. Y esto como ejemplo podemos tener los elementos intermediarios contaminados, por ejemplo, pueden ser cerraduras, toallas, dinero, platos, etcétera. Bien, en cuanto a la patogenia de este virus y cómo ocurre la reacción del sistema inmune, entonces, una vez que la persona tiene contacto con el virus, pasa aproximadamente 1 a 4 días, que sería el periodo de incubación. Luego, dependiendo, porque varía el periodo de incubación en las personas. Entonces, supongamos que en el día 2 aparecen los síntomas, entonces aparece como una gripe. eh, Se puede ya diagnosticar mediante búsqueda de antígenos. Sí, se puede diagnosticar buscando antígenos en secreciones respiratorias. Em, esto también, con esto también puede aparecer algunos síntomas sistémicos, como por ejemplo la fiebre, los dolores musculares, y eso es debido a la producción, a la inducción de interferón y a las citoquinas. Luego, cuando la enfermedad sigue su curso, entonces aparece la respuesta inmunitaria celular por encima de lo normal. Luego, en el día 6 más o menos, puede aparecer una infección, 6 a 7 puede aparecer una infección secundaria
secundaria eh, por bacterias. Em, También se ven alteraciones patológicas más evidentes en las vías aéreas respiratorias. Por ende, luego del día 7 ya aparecen los anticuerpos tipo IgM, ¿verdad? Entonces ya se puede diagnosticar también la influenza por métodos serológicos. Luego, en el transcurso, o sea, el paciente puede mejorar y se puede curar o puede empeorar dependiendo del estado inmunológico del paciente. Entonces, puede empeorar en el caso de que, como ya dijimos, haya una infección bacteriana secundaria. ¿En qué caso ocurre esto? Cuando una persona está con EPOC, por ejemplo, ya que el virus fluidifica el moco y hace que bacterias que están normalmente colonizando en las vías aéreas superiores vayan hasta las vías aéreas inferiores, entonces pueden causar neumonía bacteriana y septicemia, ¿verdad? Septicemia y muerte. Entonces, las bacterias relacionadas a este cuadro son normalmente Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza o Staphylococcus aureus. Entonces, para hablar de los tipos de variaciones antigénicas que ya mencionamos en el transcurso de la clase, ¿verdad? Estas se clasifican en variaciones menores y variaciones mayores. Las variaciones menores ocurren cuando hay mutaciones en el genoma del virus y hay algunos cambios en los aminoácidos de la hemaglutinina o la de la neuraminidasa. Entonces, eso lleva a que haya brotes epidémicos en varias regiones del mundo. Esto se ve cada año en la gripe estacional en invierno, por ejemplo. Entonces, en eso se traducen las mutaciones del genoma de estos virus. Y por otro lado, las variaciones menores que comprenden cuando hay saltos antigénicos, o sea, hay combinaciones de los genomas de virus de animales y de humanos. Entonces, hay un cambio, un cambio mayor en las estructuras de la hemaglutinina y la neuraminidasa. Entonces, eso puede producir pandemias. Ese tipo de virus puede generar pandemias, pero eso ocurre normalmente en 10 o más años. No se ve como los periodos interepidémicos que ocurren de 2 a 3 años. Porque acá la variación de los antígenos es mayor, es superior. Entonces, hay riesgo de que haya pandemia. Para entender un poco más de este virus, vamos a detallar un poco la replicación de este virus. Una vez que la hemaglutinina, hemaglutinina del virus tiene contacto con residuos ácido siálico de las células epiteliales del huésped, entonces ingresan por ese medio, por endocitosis. Entonces hay una fusión de este endosoma con lisosomas. Los lisosomas entonces tienen en su estructura interior protones. Y por medio del canal de protones que tiene el virus, entonces ingresan los protones y hacen que haya un cambio en las proteínas, un cambio estructural en las proteínas, en las diferentes proteínas que tiene el virus, entonces hace que se libere el genoma en el citoplasma. Una parte del genoma va en el núcleo y se transcribe. La transcripción genera un ARN mensajero que va otra vez al citoplasma, va al citoplasma, donde se sintetiza la RNA polimerasa, ¿verdad? Que luego eso va a servir para la replicación del RNA, ¿sí? Entonces, por ende, para la formación de nuevos viriones. Entonces, em,
una parte del RNA también transcripto va al retículo endoplásmico rugoso para la síntesis de hemaglutinina y neuraminidasa. Esto pasa a su vez al aparato de Golgi y del aparato de Golgi, una vez que se complementan con diferentes estructuras, ¿verdad? Azúcar y demás, entonces van hasta la membrana plasmática de la célula huésped y se incrustan ahí. Entonces, una vez que esté completa la replicación, entonces ocurre el ensamblaje en un último paso. Entonces el virus sale por gemación y lleva una parte de la membrana plasmática de la célula huésped y por ende lleva la estructura, ¿verdad? Que serían la hemaglutinina y la neuraminidasa. En cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos tener desde una gripe no complicada hasta una neumonía primaria por el virus de la influenza o secundaria por bacterias o ambos. Entonces, lo más común que se ve es la gripe, ¿verdad? Eh, y cuando se ve la neumonía, entonces puede aparecer junto a una complicación, con una complicación por neumonía bacteriana. Entonces, ya que el virus daña todo el epitelio ciliado prácticamente, todas las, descama las células ciliadas de todo el aparato respiratorio. Entonces promueve a que haya una colonización por bacterias patógenas. El síndrome de Reye es, eh, sería una complicación secundaria, una encefalopatía autoinmune que es mortal en un 40%, ¿verdad? Se da en las criaturas que tienen fiebre y que reciben como tratamiento empírico aspirina. Los salicilatos están asociados al desarrollo de este síndrome. Hay que diferenciar bien dos términos aquí, el resfriado y la influenza, ¿verdad? El resfriado tiene unos signos y síntomas clásicos, ¿verdad? Como por ejemplo, eh, estornudos, congestión nasal, dolor de garganta, y es producido por los rinovirus, en primer lugar, y en segundo plano por los coronavirus, ¿verdad? Exceptuando por supuesto a los MERS, a los SARS y al SARS-CoV-2, ¿verdad? Eh, y por otro lado tenemos la influenza que es eh, producida por el virus de la influenza, ¿verdad? Eh, que sería la gripe, ¿verdad? En este caso lo que se ve más es la fiebre, dolores musculares, em, también fatiga y debilidad, ¿verdad? Y otra diferencia muy importante es la temperatura, ¿verdad? O sea, la fiebre es lo que también se usa como marcador donde en el resfriado o sea, aparece la febrícula y en la influenza sí o sí aparece fiebre. O sea, más de 37,5, ¿verdad? Grados centígrados. En cuanto al diagnóstico, podemos tener varias herramientas, ¿verdad? Dependiendo del curso del cuadro clínico, ¿verdad? Eh, Hay pruebas rápidas, por ejemplo, que buscan antígenos que se puede a partir del periodo de incubación realmente, pero cuando no hay síntomas, el paciente obviamente no va a consultar. Entonces, cuando hay síntomas, hay secreción, entonces va al paciente y se le puede ya realizar el test eh, para búsqueda de antígenos de las secreciones, ¿verdad? Eh, Nasales, secreciones nasales. O o hisopado faríngeo también se suele utilizar. También se puede usar cultivo celular, ¿verdad? Pero es más costoso
lleva más tiempo y tiene sus limitaciones como todo método, ¿verdad? La serología se hace a partir del séptimo día para detección de IgG, IgM, y la muestra es el suero, ¿verdad? También se pueden hacer por métodos moleculares el diagnóstico, confirmar el diagnóstico, y se usa RT-PCR, ¿verdad? Reacción en cadena de la polimerasa, transcriptasa reversa, porque es un virus ARN. Es un método, hasta en nuestro medio aún es costoso, pero tiene la ventaja que es rápido y tiene una sensibilidad elevada, ¿verdad? En comparación con los otros métodos, por ejemplo, comparando con el antígeno, ahora que tiene también su sensibilidad dependiendo del curso de la enfermedad. Si es que está todavía asintomático, por ejemplo, puede tener menos sensibilidad al método, y si está asintomático, más sensibilidad por la cantidad de antígeno que se pueda presentar en la secreción, ¿verdad? La secreción respiratoria. Y luego tenemos otros métodos como por ejemplo eh, inmunofluorescencia directa, donde se detecta nada más que hay una infección por el virus de la influenza, pero no vamos a poder determinar qué tipo de virus, ¿verdad? O sea, qué tipo, si es A o B. En los otros, por ejemplo, sí se puede determinar. En el caso de en la búsqueda de antígeno, en el caso de la RT-PCR, en el caso del cultivo celular, donde también se aplican métodos moleculares luego para identificar al agente, ¿verdad? En esos casos se puede identificar el tipo de influenza. Aquí nada más para mostrar las pandemias en la línea del tiempo que surgieron a partir de este virus, ¿verdad? Como comenté en la primera diapositiva, la gripe española que se desarrolló en el año 1918 por el H1N1. eh, Luego, en el 47, en el año 1947, otra vez por otra variante de H1N1. En el 57 por una otra variante, pero en este caso sería la H2N2, denominada cepa de gripe asiática, ¿verdad? Que surgió en Asia. Luego en el 68 H3N2, una gripe que se originó en Hong Kong, también China. Otro en el 10 años después. Ustedes pueden fijarse la diferencia de años, ¿verdad? Aproximadamente se ve cada 10 años. Como dijimos, cuando hay saltos antigénicos aparecen estas cepas con carácter eh, de producir una pandemia, ¿verdad? Luego en Rusia apareció otra variante H1N1 que causó también en el 77 una pandemia. También en el 97 y 2003 por una nueva variante H5N1 denominada gripe aviar. También se originó en China, y el último en 2009 que se aisló por primera vez otra variante H1N1 o gripe porcina que se aisló por primera vez en California. Bien, nada más a modo de recordatorio más bien, ¿verdad? Un poco de la historia de la gripe española que surgió en el año 1918, 1919, ¿verdad? Que prácticamente mató a millones de personas, y se estima que mató aproximadamente de 20 a 40 millones de personas. Una de las pandemias o sea, con alta mortalidad, ¿verdad? Con más alta mortalidad. Porque las que le siguieron a esta pandemia tuvieron menos muertes, ¿verdad? O sea, menos víctimas. Se estimó que en Estados Unidos aproximadamente 500.000 personas murieron, ¿verdad? En ese entonces, los medios de transporte eran buques y trenes, ¿verdad? Entonces, por medio de esas vías se pudo diseminar el virus, ¿verdad? Y el primer caso fue notificado en España, ¿verdad? De ahí su nombre, gripe española.
Entonces aquí podemos ver en este mapa mundi em, el recorrido del virus, ¿verdad? Cómo se fue propagando por los continentes, ¿verdad? Aproximadamente en ese entonces había una población mundial de 1.800 millones, ¿verdad? De personas. El virus se propagó mediante, como mencioné, mediante buques y trenes. Y aproximadamente en 4 meses este virus pudo, pudo diseminarse, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? Y en ese entonces, obviamente, tampoco había vacunas, entonces eso ayudó un poco a que la gente no tenga con qué tratar, ¿verdad? Con qué tratar y ni con qué prever por la vacuna, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, muchas personas murieron, ¿verdad? Aquí, otra variante de la influenza A, el H2N2, que apareció en el año 1957 y 58, ¿verdad? Que mató aproximadamente a 1 millón de personas. Eh, También esta gripe que se originó en Asia, ¿verdad? Se diseminó por diferentes vías, entre ellas la de buques y trenes, ¿verdad? Aquí se puede observar una criatura que está haciendo gárgara para evitar la infección por esta nueva variante de la influenza A. Esta variante de la influenza A, el H2N2, también se diseminó aproximadamente en 4 a 6 meses más o menos. Se inició en febrero en, en Asia y se fue diseminando por los continentes, ¿verdad? En febrero entonces empezó el brote y se fue diseminando. En abril ya prácticamente afectó al continente oceánico, a Oceanía. Y a partir de ahí se fue diseminando a África y luego a América, ¿verdad? Prácticamente en junio, entre junio y agosto ya llegó a América, o sea, en ese entonces ya había llegado a América ahora el virus. Ya se había diseminado por todo el mundo. Bien, aquí en esta lámina podemos observar que un guardia está con tapabocas, como, con mascarillas, como le decimos nosotros, eh, instando a la gente que utilice, ¿verdad? Para evitar la propagación del virus. En este caso, en la pandemia originada en el 68, denominada gripe de Hong Kong, también perecieron aproximadamente 1 millón de personas, similar al de la gripe asiática, ¿verdad? Eh, Probablemente estas cepas hayan tenido menor poder patogénico, eh, que con la experiencia también que ya se tuvo con la gripe española, se tomaron más medidas, como se ve en este caso, por ejemplo. Entonces se disminuyó la propagación y por ende hubo menos muertos. Bien, es importante que sepan ustedes de que hay varios tipos de influenza, ¿verdad? Eh, Está la influencia estacional que se origina cada 2 a 3 años, que es debido a las mutaciones de estos virus, de los dos tipos específicamente, del A y B, ¿verdad? Que pueden originar epidemias y que suele matar anualmente a aproximadamente 500.000 personas. Y lo que normalmente se hace es preparar unas vacunas, un preparado de antígenos de las cepas que circulan en el año, ¿verdad? De 2 a 3 cepas, y eso es lo que se aplica en el siguiente año, ¿verdad?
para el siguiente año para evitar que haya muchas muertes, ¿verdad? Porque cuando hablamos de influenza, entonces es difícil poder predecir qué va a pasar por todo lo que ya vimos, ¿verdad? De los saltos antigénicos. Luego está la influenza aviar, que es de las aves que normalmente atacan a las aves, pero que ocasionalmente pueden afectar a los humanos. O sea, en contacto con las aves infectadas, entonces los humanos pueden adquirir estos virus, ¿verdad? Luego está la porcina, que causa influenza en los cerdos, ¿verdad? Que ocasionalmente también se puede transmitir a los humanos y como ya vimos así se originó eh, la cepa H1N1, la gripe porcina que causó la pandemia en 2009, ¿verdad? Em, y luego está la influenza animal, que sería más general, que afecta a equinos, por ejemplo, que puede afectar a focas, gatos. Y luego la influenza pandémica, que es la que aparece cada 10 a más años, ¿verdad? Por los saltos antigénicos de la influenza A, de la reorganización genética de la influenza A, de las diferentes especies, ¿verdad? O sea, tanto humanas como animales, ¿verdad? Y esto es también poco predecible, ¿verdad? Poco predecible, no, difícil es adivinar que va a haber una pandemia el año que viene, o el siguiente, ¿verdad? Se estima nomás que puede ser dentro de 10 años o más. Entonces, algunas condiciones que suelen aparecer previas a una pandemia son, por ejemplo, cuando aparece un virus nuevo y ese virus eh, es un virus nuevo antigénicamente. Por ejemplo, una nueva variante de influenza A con diferentes subtipos de hemaglutinina y diferentes subtipos de neuraminidad. Entonces el sistema inmunológico no es capaz de reconocer, entonces produce enfermedad en el ser humano y las complicaciones. Em, y cuando se da más bien esto cuando hay contagio masivo, ¿verdad? Y la transmisión no se puede cortar. Entonces, cuando se aplican medidas sanitarias claves, entonces sí se puede cortar la propagación, pero si no se corta eso, entonces producen, producen las pandemias, ¿verdad? Bueno, esto todo el mundo sabe, ¿verdad? Con la experiencia del nuevo coronavirus, de qué cambios arroja o trae a nuestras vidas. Por ejemplo, gran cantidad de personas se enfermó por este nuevo virus. eh, y también cuando se dieron las pandemias por influenza, muchas personas murieron y muchas personas quedaron, se enfermaron y tuvieron secuelas de esas enfermedades, ¿verdad? Otro aspecto es la parte económica, donde cuando se declara pandemia, entonces se corta absolutamente todo, ¿verdad? Tanto conciertos como festivales, la parte educativa, totalmente cortado. Entonces, eso repercute en el bolsillo, ¿verdad? Entonces, en la parte económica y social, entonces hay una afectación tremenda, ¿verdad? Eh, y obviamente hay desempleo, también aumenta el índice de pobreza, que eso tiene luego sus consecuencias, aumenta la delincuencia, tiene está todo relacionado, ¿verdad? Entre sí. Y también que hay una, un abarrotamiento de los sanatorios, hospitales, y eso también eh, significa gasto para el gobierno.
Y cuando hay saturación, entonces la atención no es tan buena. Los pacientes ya no tienen dónde internarse, tienen que recurrir a otros medios, gastan de su bolsillo. Algunos entonces mueren por falta de terapia intensiva, por ejemplo. Bueno, a partir de aquí vamos a ir viendo algunas publicaciones de pequeñas epidemias, ¿verdad? Que se dieron a partir del 2011. Por ejemplo, se notificó una nueva variante de la influenza, en este caso la H5N1, ¿verdad? Que afectó a una criatura de la provincia de Yakarta, ¿verdad? Esta criatura se ve que estaba jugando con unas aves, ¿verdad? Porque sus padres se dedicaban a la cría de aves y se infectó por un nuevo virus. Tuvo síntomas respiratorios, cuadros respiratorios, se le internó y después de mucho tiempo falleció, ¿verdad? Después se investigó y se encontró que provenían de estas aves de corral, ¿verdad? Y se llegó a notificar, se llegó a confirmar en 179 personas, ¿verdad? La presencia de este virus. Y luego se constató el deceso de 147, ¿verdad? De esos confirmados. En el año 2014 se confirmó el hallazgo de una variante de la H5N1, ¿verdad? De la gripe aviar. Se trató de un caso importado de China, ¿verdad? Un viajero que había justamente regresado a Canadá de China. Eh, hasta esa fecha, ¿verdad? No se había encontrado todavía esta variante de la gripe aviar eh, en esa región, ¿verdad? Sí se investigó en Estados Unidos esta variante asiática del H5N1, pero no se encontró, sí se encontró un virus similar, ¿verdad? Similar, pero con algunas variaciones, por ejemplo, que era un virus mixto genéticamente, ¿verdad? Se encontró en aves silvestres y se determinó que no era de origen asiático. En esta publicación del año 2018 menciona la capacidad de reordenamiento y adaptación a las mutaciones de estas nuevas variantes, ¿verdad? De la aparición de estas nuevas variantes. En este caso habla de una gripe aviar H7N4, ¿verdad? Que se notificó en China, ¿verdad? En una persona que trabajaba con aves, ¿verdad? Eh, Anteriormente se había notificado también otras variantes del virus de la influenza aviar que infectaron a humanos, por ejemplo el H7N2, H7N3, H7N7. Esto nos da la pauta de que este virus tiene una capacidad de reordenamiento genético importante. Entonces, y eso sugiere que nos espera un largo camino que recorrer, ¿verdad? Con estos virus, ¿verdad? Y ya que también estas nuevas variantes que aparecen y que infectan a humanos tienen mucho que ver con la asociación que tenemos con los animales, ¿verdad? Tanto en la producción como en domesticar a un animal, por ejemplo. No solamente hablo de perros ni de gatos, sino también de cerdos, inclusive de aves también.
La Organización Mundial de la Salud en el año 2019 generó, creó un plan estratégico global para la vigilancia de estas cepas de este virus, ¿verdad? Que es la influenza, eh, para justamente prevenir, controlar y preparar a la población en general para los brotes, ¿verdad? Eh, y para las potenciales pandemias, ¿verdad? En vigilancia animal, vigilancia, salud humana, eh, vacunación, el manejo de estadísticas, ¿verdad? Que puedan direccionar hacia la detección de un probable brote con carácter epidémico o pandémico, ¿verdad? Bien, en cuanto a la inmunización, lo que siempre se tiene a mano es la vacuna estacional, ¿verdad? Que va dirigida contra la influenza A y la B y el H1N1, ¿verdad? Y eso se prevé para cada invierno, ¿verdad? Eh, Se prepara el pool de antígenos y eso es lo que se le aplica al siguiente año a la persona, ¿verdad? Para evitar, normalmente se aplica a las personas de edad o sea, adultos mayores y a las criaturas, ¿verdad? Entonces, ¿sirve esta vacuna? Sirve, pero dura poco, ¿verdad? En el sentido de que estas cepas que circulan cambian constantemente, ¿verdad? Antigénicamente, entonces varían. Entonces, prácticamente una vacuna del 2019 para el 2020, 21, 22 ya capaz no sirva porque por las mutaciones que tienen estos virus. Entonces, mutación, cambio antigénico, entonces ya no hay reconocimiento por parte del sistema inmune. Por supuesto, hay otras vías, ¿verdad? Otros caminos para cortar con la transmisión de este virus. Eh, por ejemplo, el lavado de manos, que es muy importante aplicar tanto en la comunidad como en el hospital, ¿verdad? Para cortar con la transmisión de cualquier tipo de agente patógeno, ¿verdad? Ya sea virus, bacterias, hongos, parásitos. Con el advenimiento de la pandemia por el nuevo coronavirus, la gente empezó a utilizar bastante esto para evitar la transmisión del virus, ¿verdad? Eh, por la presión por el control, ¿verdad? Aunque algunas personas dejaron de creer, entonces cortaron también, pero muchas cosas nos enseñó y nos está enseñando este nuevo coronavirus, ¿verdad? Luego, evitar, por ejemplo, toser. Esto es muy frecuente que la gente al toser ponga las manos, o sea, se cubre las manos con la boca. Y no tiene que ser así porque así aumenta la probabilidad de que se disemine, ¿verdad? Al tocar otras, otros objetos donde hay otras personas que pueden, ¿verdad? Tocar, ¿verdad? Objetos contaminados. Se ve bastante en los ómnibus, por ejemplo. Eh, entonces aquí hay que utilizar la flexura del codo, ¿verdad? Para poder evitar que el virus se propague de esta manera. Luego también la utilización de tapabocas, evitar aglomeraciones. En el caso de que o sea, habían varias personas en una casa y una de ellas está con síntomas gripales, entonces se tiene que se tiene que airear la casa y obviamente educar a las criaturas
eh, cómo tiene que manejar en el caso de que esté engripada, o sea, en el caso de que se engripe, ¿verdad? Que se tiene que lavar las manos, justamente al toser tiene que toser por la flexura del codo, ¿verdad? Entonces, para terminar, les dejo con esta frase que dice, la vacuna más efectiva contra la gripe A es la información. Y yo le sumaría más a esta frase la educación, porque hay personas, por ejemplo, que saben qué se tiene que hacer, ¿verdad? En el caso de que una persona esté engripada, ¿verdad? Como ya mencionamos en la diapositiva anterior, pero no hace, ¿verdad? Entonces, ni por educación, ¿verdad? Entonces, faltaría educación, ¿verdad? Información, hay información. Educación, la gente solamente piensa en sí, ¿verdad? No piensa en los demás. Entonces, eh, con eso terminamos esta, esta clase. Y en el caso de que surjan dudas o comentarios, quiero que me escriban a mi correo. Eh, Mi correo es rolando.caceres@uc.edu.pi. Cualquier duda que tengan, entonces se pueden comunicar conmigo. Gracias.